acabo de ver con Valdés. ¿Qué te dijo? Ese man quiere cobrarle una merca que tenía para negociar con el cabo. Nos convienen al negocio, son buenos clientes. Sí, pero sus negociaciones pueden terminar a tiros, querido. Evelina murió, cabrón. Y fue tu culpa. Si de pronto, güey, llega a reportarse su esposo, pues, me avisa, ¿no? Sí, mi amor, ya sabes que yo estoy aquí para ti. Dalila tenía razón. Un barco carguero con bandera de Noruega. Cargado de fentanilo. Perdón, pero no sé de qué me está hablando, Carla. Del barco Paraíso, señor gobernador, que entró por Cancún trayendo una importante carga de fentanilo y que usted autorizó. Es una llamada de la coronel. Atiéndala. Que te quede claro, yo no me voy a entregar porque no soy ninguna Mira, Ámbar, lo mejor que puedes hacer es entregarte ahora mismo. En cambio, tú eres un cabo. I need you to trace this last call. Get me anything right now. Me acaba de entrevistar la Uzcategui, Carla Uzcategui, preguntándome sobre el fentanilo. ¿Cómo ibas a ver eso? Mira, no confío en ese capo. ¿Sabes lo que está haciendo? Está metido con los narcotraficantes, los colombianos, y quiere meter el fentanilo en el país. No te creo, yo vivo con él, Diana, yo sé quién es Jaime, de verdad. No me vengas con tonterías, ¿sí? ¿Usted cree que porque una prueba de ADN dice que usted es mi papá, entonces cree que me puede alejar de mi mamá? A ver, ¿qué pasó, mija? Pues que si no me devuelven a mi mamá, usted no me vuelve a ver en la vida. ¿Cómo fue todo con el operativo? Todo salió mal, una mierda. Nos tumbaron la mercancía, pero tú no tienes nada que ver con eso, tú cumpliste. Y ahora con una informacioncita que me vas a dar, vamos a resolver. ¿Qué decidieron? La que en ponerte con esa merca, morra. Vas a llamar a Valdés y le vas a decir que estás arrepentida de haberle robado esa merca y que se la quieres regresar. Trajiste las cosas. Sí, mi hijo. Y me trajo a mí también. Mi vida, ¿qué está pasando? ¿Qué es todo esto? Ella no tiene nada que ver, mi hijo. Mi amor, llevo todo el camino tratando de convencer a Pío de que tú eres una persona, pues, o sea, ya sabes, ¿no? Un poquito despistada y que es absolutamente normal que te hayas perdido en esta plaza comercial porque, pues así eres tú, pero que estabas buscando a Nevera, como me lo dijiste por teléfono y que no lo encontraste. Y esa es la verdad, Pío. O sea, digo, es la verdad. Fue lo que me dijo por teléfono y yo le creo. Eso lo entiendo. Lo que no me cuadra es porque los Casillas se enteraron de que Estrella estaba ahí. ¿Y por qué Evelina va a parar allá? Evelina y los Casillas. Esa gente me siguió hasta allá, hasta la plaza. Claro. Y como se armó una cosa horrible, amor, una balacera, que no tienes idea, entre los enemigos de Pío y Pío. Y además, Evelina está malherida, mi amor. ¡Muerta! ¿Y ustedes creen que yo voy a llamar a Valdés? Que es muy fácil decirle, ay, papi, perdóname, pero ¿sabes qué pasó? Que me equivoqué. Y pues sí, te robé 2 toneladas en perico. ¿Así de fácil? Bueno, pero puedes usar tus habilidades. Con Valdés. ¿Y ustedes creen que él va a volver a confiar en mí? Ese cabrón lo que quiere es varo y con esa merca lo va a ganar. Y por amor propio, ¿no? Y si necesitas dinero tú también, nosotros te podemos dar. Pues no. No lo voy a llamar, ¿cómo ven? ¿Cómo ves que sí lo vas a llamar? Porque tú vas a hacer la carnada. Llámalo. Y a mí, pues, me parece que usted como que la puso de carnada para que quedara ahí en medio de la balacera. Yo que iba a hablar con Evelina, yo no he hablado con Evelina y los Casillas, yo que iba a hablar con los Casillas, brother, yo no tengo nada
que hablar con ellos. A lo mejor Evelina fue la que llamó a los Casillas, ¿verdad? Y entonces... ¡Eso es mentira! Bro, yo no tengo nada que ver, te lo juro por Dios que yo no tengo nada que ver con eso, te lo juro por mi Madre Santa. Yo solo llamé a Jaime, de eso sí te puedo decir que es verdad, yo hablé con Jaime. ¿Ah, sí? ¿Y cómo por qué o qué? ¿Eh? Porque yo no puedo más, brother. Yo no puedo más, yo estoy muy cansado, estoy estresado, yo no estoy durmiendo, me están dando dolores de cabeza, yo necesito unas vacaciones y yo llamé a Jaime para que me prestara una de sus casas porque él se ha portado muy bien conmigo, pero para nada más, brother. Te lo juro. ¿Sabes qué? Si su plan va a ser no contestarme las llamadas y dejar los mensajes en visto, que se joda. Neni. O sea, me deja los mensajes en visto. Ve, las palomitas azules. Soy su prometido, eso no me lo puede hacer a mí. ¿Sabes qué? Consíguete unas viejas. ¿Viejas? Claro. Consíguete unas viejas. Y necesito una charola que tenga todo, que tenga tachas, que tenga perico, que tenga ácidos, mota, todo, cabrón. Vamos a hacer una fiesta de 3 días. ¿3 días? Sí, la neni, güey. 3 días y la gobernación. ¿Qué tiene? La gobernación tiene asuntos importantes del Estado que atender. Punto. Ah, ¿sabes qué? Antes de todo, consígueme un lugar para Estrella y su vieja, que no tardan en llegar. Que, no sé, un lugar, un departamento, un hotel, pero chico. Y muy discreto. Vas. Perra la vieja. Muy perra. La coronela ni de chiste se va a aparecer aquí. Estás muy equivocado, Valdés. También la vino a buscar el comisionado de la DEA y le dije lo mismo. Navarro estuvo por aquí. Me tiraron un allanamiento buscando a Ámbar. Lo más probable es que te hayan visto y sepan que estás aquí. ¿Sí? Sí. Buen intento, Edith. Pero simplemente vengo a visitar a una ex diplomática que me une a una amistad de muchos años. Así que, habla. ¿Tú sabías lo del plan de Ámbar para robarme lo que me robó? Ladrón que roba a otro ladrón. No pasa nada. ¿O no le robaste tú a ella primero? Eso fue lo que yo supe, que le quitaste un montón de oro. Fidencio, tienes mucho que hablar con la señora, ¿no? Mucho gusto. Aquí la compañera tiene a Fidencio loco. Y ya veo por qué. Usted intentó matarme, así que yo creo que lo de compañera sobra, ¿no cree? Todo por defender a la revolución, no es nada personal. Fidencio, dale. Rita, déjame a solas con el comandante. Ah, pero ella de aquí no sale, ¿eh? Dale. A ver. Hay que ver que eres bien cara dura, Valdés. Me mataste a casa sola por tus santos huevos. Es que Gustavito y yo teníamos otra bronca. No lo tomes tan a pecho, no es nada personal. ¿Tú me vas a seguir tratando así después de todo lo que hice por ti? Me la jugué contigo, no me importó nada. No me importó matar a los hombres esos que fueron a buscarte a la casa. Ahora me pellejo la vida con Valdés. Gracias, pero yo no te lo pedí. Pero te ayudé. Te vi ir con tus 2 hijos. Después de vi cuando estabas quebrada. Cuando perdiste al primero. Me dije, yo tengo que ayudar a esta chama, no la puedo dejar así. Y después... Y bueno, y después empezaron a pasarme vainas muy arrechas contigo. Mira, yo no te pedí que hicieras nada de eso por mí. Gracias. No, tú te querías acostar conmigo. Y sí, y bueno, yo estaba triste, estaba mal, estaba quebrada. Y me desahogué.
Sí, lo hicimos, pero tú sabes lo que sentí en ese momento. Tú sabes el dolor que puede sentir una madre cuando pierde un hijo. Claro que lo sé. ¿Tú crees que yo soy tan bruto? ¿Ah? Mira. ¿Tú crees que no me di cuenta? Pero mira, escúchame, por favor. Esto que me pasa no es desde ahora. Es desde que éramos chamos. Siempre me gustaste, Rita. Te quiero, Rita. Yo no. No, yo no te quiero. No, no podemos intentar nada. Tú y yo nos acostamos. Nada más. Eso no quiere decir que haya una historia de amor entre nosotros. Entiéndelo. Perdón si te estoy haciendo daño. Perdón si te estoy hiriendo. Yo no quiero joderte. Lo único que quiero es decirte toda la verdad. Lo entiendo. Ok. Y también sé que no entiendes nada. Yo sí entiendo. Yo no debí irme de la casa que tú me conseguiste. Es verdad, es cierto. No debía hacerlo, pero tenía miedo. Estaba cagada del susto, entiéndeme. Fidencio, no me jodas. Por favor, no me jodas. Yo jamás haría nada para Yo solo quiero que las cosas estén claras. Ok, perfecto. Entonces, aclárale a tu comandante que yo no voy a volver a hablar nunca más ni de la caravana, ni de la revolución, ni de Cuba, ni de nada. Mira, yo lo único que quiero es no tener más problemas. De ser el enigmático y perfecto político, pasó en un segundo a ser un energúmeno. Te lo juro, de psiquiatra. Jaime Rosales está desequilibrado. Pero por supuesto que está desequilibrado. Lo que sí va a estar difícil es probarle esas cosas. No sabíamos. Perdóname por ponerte en esa situación. Pero tengo una noticia para ti. No sé si sea mala o sea buena, pero Navarro tiene a la mujer de la caravana. ¿A Rita? ¿Dónde? ¿Cómo la consiguió? Pues estaba con la ex embajadora venezolana. La levantó allí. No las dejó detenidas porque, pues, no tenía un porqué. ¿Y podemos saber en dónde están? Sí, supongo que sí. Paola, que venga el faro. Todo está muy cabrón. Cada vez más. Alfaro, ¿Qué pasó, pa? llegas justo a tiempo. El jefe quiere verte. ¿Sabes para qué? No. Está raro últimamente, ¿no? Raro. ¿A qué te refieres? Por todos los archivos que estás pidiendo, las direcciones. Bueno, pues nada más es lo que me pide el jefe, ¿no? Todo lo del asunto de los pinos, lo del gobernador Rosales, ahora lo de la embajadora venezolana, lo de la caravana. Me traen ching. Sí. Igual ya está raro. Pásale, te están esperando. ¿Me dejas pasar? Gracias. Pónganle las capuchas. Las capuchas no, Pío, por favor. Te lo pido, la capucha no, brother. Por favor. Es una declaración de guerra. Hermano, es ahora o nunca.